Buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta videollamada furibunda llamada Puntos Capitales, un informativo en el que buscamos analizar los hechos más importantes del día y de la semana en general de lo que está pasando y por supuesto en el que tenemos una opinión bien sentada por la cual nos la jugamos, pero sobre todo en el que nos la jugamos para que ustedes puedan formar su propia opinión con criterio y fundamento. Hoy tenemos un episodio que busca estar a la altura de noticias muy complicadas y de días muy atribulados, muy convulsionados y muy tristes. Vamos a hablar, por supuesto, de las protestas de anoche, miércoles, en Bogotá, que degeneraron en una ola de violencia en la cual, entre otras, hay un saldo ya de 10 muertos, 66 heridos con arma de fuego, ninguno de ellos policía, 114 policías lesionados y un total que engloba estas cifras de 379 personas heridas. Vamos a hablar también sobre la violencia policial en Cartagena, sobre todo en esa Cartagena que está habitada por cartageneros, es decir, la Cartagena que nadie está volteando a mirar en este país. Y al final vamos a hablar sobre los proyectos de megaminería en el suroeste antioqueño que amenazan una región biodiversa, culturalmente de vocación agraria, y el tejido social de los municipios de esta región antioqueña que se están oponiendo ferozmente al proyecto y a la avanzada del Anglo Gold Ashanti, y sin embargo empujan. Y sin embargo eso suena como un respirito de las noticias del día, créanme, no lo es. Vamos a empezar entonces con nuestro primer tema. El día de ayer todos estábamos furiosos por el asesinato de Javier Ordóñez y en nada ayudó esta declaración del presidente Iván Duque. También quiero hacer una reflexión hoy, y es que todos como sociedad debemos exigir cero tolerancia con abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública de nuestro país han sido históricamente gallardos, entregados, patriotas, abnegados, con una gran cultura de respeto al ciudadano y por eso se han ganado un lugar en el corazón del pueblo colombiano. Pero justamente como se han ganado ese lugar en el corazón y en la admiración del pueblo colombiano, tenemos que ser claros en que no puede haber tolerancia cuando se abusa del uniforme o de la autoridad. Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes, de la policía, sino también del señor ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad, para que se hagan las investigaciones, para que se avance con celeridad y para que se apliquen las normas como tiene que ser. Y ese principio de cero tolerancia frente a estos hechos es justamente porque en este país los colombianos queremos a nuestra fuerza pública, la admiramos y por eso a cualquier deshonra del uniforme tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas, objetivas y por supuesto producto de rigurosas investigaciones. La gente salió a protestar y se organizaron cacerolazos al frente de los CAIs, en los distintos barrios de esta ciudad. La gente acudió a esos CAI y empezó a protestar, mientras que se organizaba un consejo por parte de la alcaldía que hizo una reunión en donde se pronunció en contra del asesinato de Javier Ordóñez. Dijo la alcaldesa durante el día que ella había señalado hechos similares y que se ha pronunciado fuertemente en contra de ellos, pero que en la policía básicamente nunca se había hecho nada. Finalmente, y como resumen de una reunión y de una sesión muy larga, quedan 4 propuestas que ustedes vieron así en Noticias Capital. La mandataria de los bogotanos, quien lideró la Mesa de Derechos Humanos, presentó 4 propuestas para evitar que casos como el de Javier Ordóñez sigan pasando en la ciudad.
Solicitar a la Procuraduría que asuma el poder referente en las investigaciones del abuso policial, que solo este año asciende a 137 en Bogotá y en la policía solo le han dado trámite a 38. Revisión del protocolo para armas no letales en la Policía Metropolitana de Bogotá y reentrenamiento de todos los policías que usan taser en la ciudad. En el caso de Javier Ordóñez evidenció un uso desmedido de un arma no letal como el taser ante un detenido claramente reducido. Este lamentable deceso se suma al caso de Dylan Cruz. Un informe entregado en 2019 por la prestigiosa revista científica The British Medical Journal indicó que los proyectiles de impacto cinético, más conocidos como balas de plástico o goma, han acabado con la vida de 57 personas en 27 años de estudio. Reforma de la oficina disciplinaria de la MEBOC con acompañamiento y veeduría de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos. La administración distrital considera que existe un conflicto de intereses, ya que es la misma institución la que define qué casos son abuso policial o no, y propone una instancia distinta como la Procuraduría o la Defensoría para efectuar un primer filtro. Alcaldía, Defensoría y Procuraduría presentarán un proyecto de ley para la reestructuración interna de la policía en entrenamiento y control disciplinario. Asimismo, la alcaldesa Claudia López indicó que se acogerá a la propuesta de la veeduría distrital para que no se aplique el fuero militar a la policía. La jurisdicción a la cual deberían estar sometidos los oficiales y en general los policías debería ser la jurisdicción ordinaria. Finalmente, la administración le solicitó a los entes de control una estrategia conjunta para fortalecer el control disciplinario al interior de la policía. Bueno, esas son las propuestas. Yo considero que las propuestas son interesantes, vale la pena evaluarlas, vale la pena tratar de articular en realidad el gobierno distrital con la policía, porque si no, pues no se está haciendo nada. Y de hecho la policía le está respondiendo en realidad es al Ministerio de Defensa. Bueno, mientras esto estaba pasando, las protestas fueron degenerando, como no, en protestas que pasaron de airadas a violentas, porque nuestros policías son tan gallardos y la gente quiso ser gallarda también, y empezamos a ver todo tipo de imágenes. Desde el video que circuló por un lado mostrando a gente en gavilla atacando a un policía, hasta los muchísimos videos de varios policías, muchos videos además de un solo policía que estaba tapando su número, pegándole garrotazos a la gente, bajándole el celular a la gente a palazos, y muchos otros de policías disparando indiscriminadamente contra la gente que protestaba, atentando contra cualquier proporcionalidad y por supuesto contra el derecho fundamental a la protesta. Todo esto degeneró en una jornada que dejó como saldo 10 muertos. Antes de empezar a grabar este programa eran 9. 175 heridos, 66 heridos con armas de fuego, 114 policías lesionados, un total de 379 personas heridas. Y buses quemados de Transmilenio, CAIs destruidos, locales vandalizados. Vimos además videos de policías tirándole piedras a ventanas de residencias y de locales que estaban alrededor de ellos, simplemente para que la ola de destrucción fuera inevitable. Y por supuesto esto generó 50 minutos de declaraciones del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, entre las cuales están estas. Que si se tienen identificados los policías que respondieron de la misma forma que los vándalos en medio de las protestas en la capital del país y pues en el resto del país. Perdón, yo hago allí un paréntesis. No hay duda de que cualquier violación a la ley en la que haya incurrido un policía debe ser investigada y castigada. Por eso se suspendieron ya inmediatamente los 2 presuntos autores de los hechos que en este momento nos llenan de preocupación y de indignación. Todo eso lo va a hacer la policía, pero hay que recordar qué fue lo que pasó. 56 instalaciones policiales afectadas, 53 CAI vandalizados, 49 en Bogotá, 3 en Soacha, 1 en Cali, 22 CAI incinerados, 3 estaciones afectadas, 77 vehículos afectados, 37 vehículos vandalizados de Transmilenio, 49 vehículos vandalizados del CID, 8 vehículos de Transmilenio incendiados, 5 vehículos incendiados del CID, 25 motocicletas afectadas, 9 vehículos institucionales averiados, 5 entidades bancarias afectadas, 2 establecimientos comerciales afectados, semáforos vandalizados. Es decir, lo que pasó fue de una inmensa gravedad, que esto lo que demuestra es que hay un propósito de vandalismo, de violencia, de desconocimiento de la ley que tiene que ser tenido en cuenta y frente al cual la autoridad legítima del Estado debe responder. Y encima
casi que ahí mismo después de eso que estaba diciendo, el ministro de Defensa dijo, sin que se le moviera un pelo, en medio de lo que todavía suponemos que es una democracia, que van a empezar a seguir a la gente que utilice, por ejemplo, la sigla ACAB, o que hable en contra de la policía, o que suba material a redes incriminando o señalando a la policía. Lo cual, por supuesto, es gravísimo porque viola el derecho a la libre información y al libre uso de las redes sociales, y que es una afirmación que realmente puede ser muy peligrosa, pero a la que no mucha gente parece estarle poniendo mucha atención. Bueno, son muchos temas, ya tenemos la propuesta del distrito, tenemos la respuesta del gobierno, tenemos la respuesta del ministro de Defensa, que también hace parte del gobierno, pero para tratar de entender todo esto que está pasando y tratar de hacer un llamado a al menos mirar con cierta perspectiva esto que está ocurriendo, tenemos dos invitados especiales. Primero, Alejandro Rodríguez, él estuvo ya con nosotros ayer, él es coordinador del Observatorio de Violencia Policial de la ONG Temblores, y el concejal por el Partido Verde, Diego Cancino. Bienvenidos, Diego, Alejandro, bienvenidos a Puntos Capitales, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, Santiago, mil y mil gracias por la invitación. Amanecimos absolutamente adoloridos, con algo de rabia, con algo de indignación. Yo creo que están jugando, están maltratando, están asesinando la vida, sobre todo de los jóvenes, y es la policía, la representación del Estado quien está haciendo eso. Eso nos duele, nos indigna y lo rechazamos. Es infame lo que está haciendo la policía. A Temblores y a Alejandro, un reconocimiento inmenso por ese trabajo tan valiente que hacen, y a usted, Santiago, por poner estos temas tan pertinentes en este programa de esta ciudad que tanto queremos. Muchísimas gracias. Un saludo a Santiago y a Diego, muchas gracias por crear este espacio, y sí, pues rectificando lo que acaba de decir el concejal, desde Temblores y también personalmente amanecimos muy indignados, muy asustados también, muy asustados con las declaraciones del ministro de Defensa, y muy adoloridos también con los asesinatos que ocurrieron anoche en la capital y en las zonas cercanas. Creemos que nadie debe morir, creemos que se está criminalizando a la juventud, y bueno, nos entristece, nos preocupa y nos da rabia también. Quiero que me ayuden a hacer una reconstrucción de cómo se dio la jornada de protestas anoche. Ustedes estuvieron presencialmente en dos sectores distintos, tuvieron la oportunidad de ver el desarrollo que tuvieron estas protestas, cómo pasaron de ser protestas airadas a de repente ser estos episodios de violencia, en qué momento la policía empieza a disparar contra la gente. Por favor, tratemos de hacer un relato. Alejandro, por favor, empiece usted y después seguimos con Diego. Vale, perfecto. Bueno, pues personalmente yo me encontraba pues en mi casa, estábamos haciendo toda la recepción de casos que nos fueron llegando a lo largo de la noche, y pues la lectura de la situación que tenemos es que anoche pues y en la tarde se dio un escenario en el que se evidencia una tensión social, ¿no? En el que se evidencia que hay algo ocurriendo y hay algo que se venía calentando con días anteriores. Hay una situación en la que las personas ya están cansadas de lo que está ocurriendo. La policía lleva todo este año con la cuarentena teniendo un poder tremendo y nadie la está controlando, ¿no? Y están haciendo lo que quieren, básicamente. Entonces, las personas salieron a manifestarse en los CAIs, manifestando su rabia y dándose un escenario de tensión social, que acá no quiero caracterizar esto como cosas buenas o cosas malas, sino como un escenario en el que la gente tiene mucha rabia, en que la gente está indignada con toda la situación, no solamente la situación de la policía, sino la situación del país actual, y se desatan estos escenarios de violencia. La respuesta de la policía, también aquí vale la pena resaltar que la respuesta inmediata en estas protestas fue de la policía, cuando normalmente suele ser del SMAT, y la policía empezó a responder disparando, ¿no? Y la policía, a diferencia del SMAT, tiene más potestad para usar armas de fuego. Empezaron a disparar a la población, empezaron a disparar a la gente que protestaba, empezaron a disparar a personas que estaban transitando en el espacio público. Hay un caso de un domiciliario que terminó
asesinado por la policía y se ve un sinnúmero de detenciones injustificadas y básicamente un caos total y un descontrol en el que la policía básicamente está haciendo lo que quiere en el espacio público. Diego, por favor, continúe. ¿Cómo fue su experiencia en esta jornada de protestas? Santiago, si usted me permite hacer una contextualización previa a lo que vivimos y a lo que yo viví ayer, y es de un minuto, y es la siguiente. Mire, el abuso policial en esta ciudad se ha venido incrementando a pasos agigantados. Y lo que uno siente es que eso no son expresiones espontáneas ni manzanas podridas, como dijo la alcaldesa, que yo concuerdo con esa tesis. Acá no son solo manzanas podridas. Acá hay una estructura que está expresándose a la luz de estos abusos policiales, pero también pareciera que la ilegalidad está permeando, está cooptando o hace parte de la estructura fundamental de la policía, parece eso, a manera de hipótesis. Y nos preguntamos si no está, digamos, la ilegalidad expresándose con toda en la policía. Y en la pandemia se expresó de manera mucho más fuerte en diferentes localidades de maneras diversas. Pero el abuso policial, las detenciones arbitrarias se triplicaron en la pandemia. Y entonces lo que vivimos ayer, uno decía, pues, esto es la exacerbación de lo que ya se venía a dar. O sea, no está descontextualizado. Y lo que vivimos ayer es una situación absoluta y completamente infame. Yo fui a un velatón, Santiago, en Engativá, a 8 cuadras del CAI. ¿Por qué? Porque pues en el CAI ya está existiendo irrupciones violentas que, digamos, yo no comparto en muchos sentidos. Pero a 8 cuadras estaba una velatón y nosotros fuimos a esa velatón. Cuando llegamos, empezaron una cantidad de gases lacrimógenos impresionantes. Yo estudié en la Universidad Nacional, yo nunca tiré piedra, pero, digamos, yo nunca había vivido lo que viví ayer. Y había varias veces en que el SMAT pues, se metía o sacaba a los estudiantes con gases. Pues ayer hubo gases por todas partes. Enviaron los gases lacrimógenos a los apartamentos, es decir, mandaban los gases al interior de los conjuntos cerrados. Entonces, lo que vivimos ayer ya es lo que nosotros vivimos ayer es absolutamente claro, y es que lo que se venía de abuso policial, lo que se venía de abuso policial ya no es abuso policial, ya es la ilegalidad. Ya es la ilegalidad expresada en la policía. O sea, ayer ya se expresó toda la ilegalidad en la policía y lo que uno siente que pasó ayer con todos los eventos, porque es que era la policía por toda la ciudad echando bala, es que se quieren tomar esta ciudad. Eso no fue una orden de la alcaldesa y la alcaldesa lo dejó claro. Y entonces la policía, yo creo que quizás quiere mandar un mensaje y es: nosotros somos el poder, y quizás un poder quizás ilegal que está dominando esta ciudad y que quiere dominar esta ciudad. Y fue como una especie de pulso político. Y ahí el papel de la alcaldesa ha sido fundamental, el liderazgo, la claridad. Ya dijo que no iba a haber toque de queda, no puede haber toque de queda. No le podemos entregar esta ciudad a estas fuerzas que nos generan tanta desconfianza y que están asesinando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Diego y Alejandro, a los dos les lanzo una última pregunta, simplemente porque tenemos que pasar a noticias duras que ocurren en otra ciudad, y es ¿cómo lograr que se articule la alcaldía distrital con la policía? Es decir, ¿qué es lo que hace falta para conectar y para que lo que se diga desde el gobierno distrital sea lo que pase en términos de la policía? Porque no es la primera vez que habla una cosa la alcaldesa y el ESMAD hace otra cosa. Habla una cosa la alcaldesa y la policía hace otra cosa completamente distinta. Entonces, ¿por dónde se articula esa relación tan necesaria para saber a qué jugamos en Bogotá? Acá creo yo, Santiago y Alejandro, creo que va a estar de acuerdo, que hay que hacer una reforma estructural de la policía. Es absolutamente inaudito que la policía dependa del Ministerio de Defensa y que no sea un cuerpo cívico que intensifique la democracia, sí, cuide los derechos humanos, respete la vida y defienda la ley. Porque en este momento la policía parece todo lo contrario. Y depende del Ministerio de Defensa. No, tiene que ser un cuerpo cívico total.
pero a su vez la policía no puede depender del gobierno nacional, porque es una cosa muy rara. La jefe de policía de Bogotá es el alcalde o la alcaldesa en este caso, pero a quien le obedece la policía es al gobierno nacional y a las fuerzas del Estado nacional. Entonces, ahí hay una contradicción, eso hay que cambiarlo. La Policía Metropolitana de Bogotá y todas las policías que son de entidades territoriales tienen que obedecer a su máxima autoridad, que es el alcalde o la alcaldesa. En este momento no existe eso. Por eso el policía puede hacer lo que quiera y tiene el aval de un ministro de defensa como el que escuchamos ahorita. Eso es un peligro. Entonces, nosotros tenemos que reformar eso y es una reforma constitucional y hay que erradicarla ya. Y yo invito a todos los congresistas, a todas las congresistas, en el Consejo de Bogotá ya lo estamos impulsando para unirnos y hacer esa transformación. Lo segundo, Santiago, nosotros necesitamos que la impunidad no exista en la policía. Es que hay 105 casos desde la pandemia de abuso policial que tiene la Oficina de Derechos Humanos de la ciudad capital y ni uno ha sido juzgado por la Procuraduría ni por la Fiscalía. No hay ni una ruta jurídica, ni un disciplinario, ni un proceso penal de esos 105 casos. Nosotros hemos denunciado casos de violencia sexual contra niñas por parte de policías. No ha sido juzgado. La impunidad no puede seguir. Eso es absolutamente infame, digamos, que siga en esa onda. Y luego se nos fue el concejal. Bueno, mientras tanto Alejandro podría, creo que se nos congeló Diego. Bueno, Alejandro, si quiere complementar mientras vuelve la conexión. Sí, pues para no repetir lo que ya venía diciendo Diego, yo diría que también es importante que cambie la formación a los policías, la formación como servidores públicos, al fin y al cabo. Por poner un ejemplo que es escalofriante y escandalizante, es que de la formación que tiene un agente del SMAT, 24 horas van dirigidas a formación en derechos humanos, 48 horas, perdón. Y ese mismo tiempo, 24 horas, perdón, o sea, la mitad del tiempo que tiene de entrenamiento en derechos humanos un agente del SMAT, es el tiempo de entrenamiento para el uso de las armas Taser, ¿no? Que asesinaron a Javier Ordóñez. Entonces aquí se evidencia una clara desproporcionalidad en los tiempos. Yo creo que, y desde Temblores proclamamos que es importante que haya una formación enfocada en derechos humanos, enfocado en el derecho a la ciudad, enfocado en cómo la policía son un grupo que le sirve a la ciudadanía y que debe respetar los derechos de la ciudadanía. Y por último agregaría también que parte de la reforma tiene que ir acompañado con una desfinanciación en este gasto irracional en armamento de parte de la policía, ¿no? Nos parece pues tremendo que haya un gasto público tan grande en tasers, en tanquetas del SMAT, preparándose para una guerra, pareciera, mientras que hay otras cosas que no están siendo financiadas. Creemos que es muy grave que la única institución o el único cuerpo destinado para solucionar conflictos entre la ciudadanía sea la policía, que al fin y al cabo es una institución que se caracteriza por el uso de la violencia. Entonces creemos que se debe quitar esa financiación a armas caracterizadas como menos letales, pero que ya sabemos con la experiencia en este país que sí son letales, ¿no? Y cerraría con eso. Es importante que se deje financiar esas armas y se dirija de una forma más efectiva para solucionar los conflictos que tiene la ciudadanía, que va a tener en cualquier sociedad. Perfecto. Alejandro, Diego, quisiera complementar alguna cosa ya para cerrar, porque ahí internet lo iba traicionando. Sí, me iba traicionando, pero mil y mil gracias. Espero que no haya sido una infiltración. Y es lo siguiente, terminar con esto, y es, además de lo que ha dicho Alejandro, además de lo que nosotros aclaramos, solo una cosa, la impunidad también consiste en que acá debe haber una responsabilidad de mando. Quizás acá hay una práctica sistemática, como lo trató de defender de justicia la Universidad Los Andes, la Universidad Javeriana, el CAJAR, una cantidad de organizaciones. Y si hay una práctica sistemática, aquí hay una responsabilidad de mando. Es decir, si es una práctica intencionada, con un plan, como parece que sucedió ayer, porque eran policías por todas las localidades disparando,
pues ahí los capos, porque pues uno no sabe si son policías o de otros índole, los comandantes, los generales, pues tienen que pagar, tienen que responsabilizarse judicialmente porque ellos están libres y quizás tienen una responsabilidad de mando sobre todas estas barbaridades y estos asesinatos e ilegalidades absolutamente infames que están incurriendo. Bueno, pues esperemos a ver, creo que no es la última vez que trataremos este tema. Les agradezco muchísimo, Alejandro, Diego, por su presencia aquí en el programa. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar pues viendo este tema que parece que va para largo, tan va para largo que nosotros pasamos ya de una vez a nuestro segundo tema, que es la violencia policial en Cartagena. Cartagena, que es, como bien lo dice Néstor Oliveros, la única ciudad que está sitiada por fuera de una muralla, tiene unos barrios a los que nadie mira y en esos barrios se está ejerciendo una violencia contra la gente que no tiene justificación alguna. Ninguna violencia contra la gente la tiene, pero mucho menos cuando se trata de una violencia que está aparentemente tan incentivada por el racismo y tan combustida o tan impulsada por la inequidad. El 24 de agosto, un oficial le disparó por la espalda a Harold Muñoz, de apenas 14 años, lo cual desató una serie de protestas. Pero este no es el único hecho. Existe el caso de Ronnie Contreras Carmona y el de muchos otros habitantes de los barrios San Francisco, Olaya, La Popa, que están reclamando y pidiendo justicia. Veamos, por favor, el primer minuto de este video que nos envía la comunidad cartagenera organizada. Y este video lo vamos a poner nosotros en las redes de Canal Capital para que tengan la oportunidad de verlo en toda su extensión. Aquí solamente nos está pidiendo justicia a la familia, aquí está pidiendo justicia a todo el barrio. ¡Justicia con este niño! Pónganse la mano en el corazón y hagan algo por él. Que no quede impune la muerte de Harold. O sea, lo que yo siento es porque me matan a mi hijo y que me lo matan, me lo ponen como un delincuente. Luego doble muerte para mí, en mi corazón. Está partido en dos. Yo lo que quiero lograr es la justicia y que pague los policías, que lo instituyan y que lo lleven a la policía, a la justicia ordinaria. Entonces hay que hacer justicia. Vamos a acudir a todos los medios, vamos a mover cielo y tierra, pero esto no tiene que quedar así. No, y hoy fue mi hijo, mañana puede ser otro. Por eso es que yo pido justicia, quiero que se haga justicia, que este crimen, porque esto fue un asesinato, lo que cometieron con mi hijo, que no quede impune, que no quede como muchos que han quedado en el olvido. Para hablar sobre este tema y ahondar en la situación que se está viviendo en Cartagena están con nosotros la periodista Laura Romero y el concejal por el partido MAIS, Javier Julio Bejarano. Javier Julio, Laura, bienvenidos a Puntos Capitales. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches. Laura, gracias por ¿cómo es? No, por favor, con muchísimo gusto. ¿Cuál es la relación que existe, Laura, entre la comunidad de los barrios y la policía? Es decir, ¿cómo se ha venido tejiendo esta violencia y cómo funciona eso? Bueno, primero hay que recordar que Cartagena es una ciudad principalmente afro. Ya la población afro concentra más o menos un 40% de la población. Y esa población, curiosamente, está concentrada principalmente en los alrededores de la Ciénaga de la Virgen, en lo que conocemos como la vía perimetral, y están los barrios de San Francisco, Olaya, las faldas de La Popa, y bueno, todos estos barrios. Entonces aquí hay varios factores que se unen, principalmente pobreza, segregación racial, desigualdad, falta de oportunidades, necesidades básicas no saneadas, y por supuesto que esto pone en un lugar de desventaja muy fuerte a esta población, en el sentido de que, por un lado, desconocemos nuestros derechos, no tenemos la forma de cómo defendernos ante el abuso policial, y además la policía, haciendo uso de su autoridad, ejerce de manera abusiva esta autoridad, repito, para hacer, entre comillas, su trabajo, para tratar los casos de delincuencia, que por supuesto son muy notorios en estos lugares por las razones que ya comenté, por el tema de las pandillas, porque la vida es muy difícil en estos lugares de Cartagena. Entonces realmente es una relación muy tensionante, porque lo que la gente dice es que la única manera que encuentra la policía para
mediar y solucionar los problemas es a través de la fuerza. Esta fuerza se ha manifestado muchas veces en violencia interpersonal, en violencia homicida. ¿Qué respuesta recibieron o qué respuesta se ha dado, Javier Julio, por parte del gobierno de Cartagena ante el asesinato de Harold Muñoz? ¿Qué se ha sabido? ¿Qué han dicho? Saludos, Santiago. Mira, quiero, antes de darte esa respuesta muy puntual, como darte unos aspectos, porque desde el Consejo de Cartagena hemos estado liderando desde nuestra bancada hacer un debate de control político precisamente sobre el papel de la policía y en los casos de abuso policial y fuerza desmedida. Si bien no hemos podido hacer ese debate todavía, ya lo hemos solicitado, lastimosamente se tuvo que aplazar, con lo que nos hemos encontrado con la respuesta que ya nos ha dado la policía por escrito es lo siguiente. En lo que va corrido del año con corte a 12 de julio, se han presentado por parte de la ciudadanía 52 denuncias por presunto abuso policial. Y en los últimos 5 años hemos tenido 795 casos. Yo solicitaba en este debate que la policía me diera cuáles eran las cifras, digamos, de efectividad de estas investigaciones, en qué quedaban. La respuesta de la policía, lastimosamente, fue que todos estos casos estaban sometidos a reserva legal. En el caso de Harold, que fue el último donde un joven pierde la vida, una promesa del fútbol pierde la vida, hasta ahora no hemos recibido una respuesta contundente por parte de las autoridades del distrito, incluyendo al comandante de la policía. De hecho, los primeros pronunciamientos que hizo el comandante de la policía fueron como tratando de insinuar que el joven Harold era un pandillero del sector. Entonces aquí estamos frente a una doble victimización. No solamente le quitan la vida a nuestros jóvenes de nuestros barrios populares, sino que incluso los difaman luego de que ya no están. Entonces la verdad es que sí estamos buscando respuesta, no solamente del caso de Harold en Cartagena. Repito, en lo que va del año ya han habido varios casos donde han habido presunto abuso policial e incluso otros homicidios. Laura y Javier Julio, vamos a ir a un corte, a unos mensajes de interés, y ahorita continuamos con esta entrevista tratando de englobar o de dar más perspectiva sobre lo que está pasando en Cartagena en términos de la violencia policial y los abusos de poder que se están dando por parte de quienes, insisto, deberían cuidar de la ciudadanía. Esto es Puntos Capitales, ya regresamos. Volvemos a Puntos Capitales, nos quedamos en la mitad de una conversación muy interesante con Javier Julio Bejarano, concejal de Cartagena, y con Laura Romero, periodista de la ciudad de Cartagena, hablando sobre violencia policial y sobre los abusos que se han sucedido, los muchísimos casos reportados de abuso por parte de la policía en los territorios más vulnerables, en los barrios más vulnerables de la ciudad. Yo quisiera simplemente tratar de englobar el tema
con una pregunta para ustedes dos, y es, nosotros empezamos viendo apenas un minuto de un video en donde la comunidad habla y da una respuesta y genera una voz, ¿no?, de respuesta a la fuerza policial pidiendo justicia por Harold, pero en realidad hablando, yo creo que por todos y todas los habitantes de los barrios. ¿En qué está en este momento esa organización? ¿En qué está en este momento esas manifestaciones? ¿Está dando resultado? ¿Qué se espera de este movimiento cívico al interior de las comunidades en los barrios de Cartagena, Laura? Bueno, la gente cree que no nos hemos manifestado en relación a la muerte de Harold, pero sí se ha hecho. Se han hecho ya 2 plantones y bueno, hoy estaba una velatón. Entonces, sí vemos que la gente sí está organizada. Tristemente, son estos hechos los que llevan a la gente a ejercer estas acciones ciudadanas, a pensar en que la participación política ciudadana es importante y la organización. Entonces, lo que pasa es que la segregación, la desigualdad y el olvido estatal y la desidia que se vive en estos lugares es tan fuerte que los vuelve casi que invisibles. Entonces es muy triste que tenga que morir un joven, prácticamente un niño, menos de edad de 17 años, para que nos demos cuenta de que estas personas están sufriendo y mucho más en estas condiciones a las cuales nos ha llevado la pandemia, en la que son muchas las personas que, por ejemplo, dependían del turismo y que ahora mismo no está sucediendo nada con ese sector económico, y como la mamá de Harold, que han quedado sin trabajo por más de 5 meses. Sin embargo, vemos cómo sí es posible la organización, sí es posible las manifestaciones pacíficas, en este caso en la ciudad de Cartagena, y la gente sí se está manifestando y sí se está organizando en pro de defender principalmente la dignidad, porque es que no solamente nos quitan la vida, sino es que además nos quitan la dignidad, y además de eso seguimos siendo víctimas de un racismo estructural e institucional que no reconoce y que no busca la manera de resarcir los derechos de los habitantes de estas zonas marginadas de Cartagena. Santiago, yo agradezco el espacio que tú nos brindas a través de tu espacio informativo, porque precisamente una de las cosas que, en el caso mío, que vengo haciendo denuncias desde el mes de junio, sobre todo el actuar de la policía, en el caso del aislamiento obligatorio preventivo por el COVID-19, una de las cosas que uno ve es que cuando estos abusos policiales ocurren en barrios populares, en barrios que han sido históricamente empobrecidos y donde normalmente habita ciudadanos de piel negra, no trascienden, no llegan a las noticias. De hecho, como te lo decía anteriormente, se revictimiza, porque entonces se dice, algo habrá hecho el ciudadano, seguro era pandillero, seguro estaba atracando, y cuando uno empieza a ahondar y a investigar, uno empieza a encontrar que en la mayoría de los casos son ciudadanos, ciudadanos que están acordes a la ley, ciudadanos en este caso como el joven Harold, deportista, ciudadanos que de pronto sí son humildes, pero que son personas respetuosas de la ley en muchos de los casos. E incluso uno tendría que decir que el peor delincuente, la fuerza policial y la justicia tiene que garantizarle todos sus derechos. Entonces, ni siquiera es una excusa que la persona sea delincuente para no respetarle sus derechos fundamentales y sus derechos humanos. ¿Qué está sucediendo en Cartagena ahorita mismo? Hay varios grupos base, varios colectivos que se están movilizando desde hace ya 2 semanas por el caso de Harold particularmente. Están programadas para hoy, mañana y pasado mañana varias protestas pacíficas, porque básicamente lo que se necesitan, 1, justicia para Harold y su familia, y también que la policía se comprometa en Cartagena a actuar como bien lo establecieron en su juramento, como bien está en su código de ética, como bien está establecido en la ley. La policía está para proteger al ciudadano, la policía está para darnos garantía y seguridad, y no puede ser posible que en barrios populares, porque ya me lo han manifestado varios ciudadanos, me dicen, Javier, en nuestros barrios a veces le tenemos el mismo, más temor a la policía que al delincuente. Llegar a esos niveles de verdaderamente que da tristeza, y lo que buscamos con todo esto que está ocurriendo no solamente en Cartagena, sino ahora mismo también en el país, es que uno se reforme
el procedimiento policial, que se revise el tema de profesionalizar a la fuerza, que se les capacite en derechos humanos, que revisemos el reclutamiento, el estado psicológico de los agentes de la fuerza pública, porque necesitamos que nos den garantías de cumplimiento de derechos humanos y de que uno pueda recuperar la confianza de que la policía está para ayudar al ciudadano y no para perseguirlo, abusar de la fuerza o incluso matarlo. Pues sí, se trata de una situación muy compleja y es verdad que existe una disonancia gigantesca, es una disonancia que puede existir en cualquier lado, pero que si esta violencia viene matizada además, o bueno, no matizada, empeorada por un racismo que está metido hasta los tuétanos de la estructura gubernamental, pues eso por supuesto lo hace muchísimo más complicado. Javier, Julio y Laura, les agradezco muchísimo. Nosotros tenemos que pasar al siguiente tema. Les quiero agradecer mucho por estar con nosotros. Sepan que tienen un espacio en donde trataremos de recoger tanto como sea posible de lo que está pasando en Cartagena. Nosotros aquí en Cachaquistán creemos que esta es la única ciudad del país. Sabemos que no, pero creemos muchas veces que sí. Vamos a hacer un esfuerzo por dar una voz también a lo que está pasando en Cartagena, aunque no podamos ir en este momento para allá. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a hacer un vuelito hacia el suroccidente, porque precisamente en el suroeste antioqueño, que queda así bajando desde Bolívar al sur, hay un proyecto de megaminería que está amenazando a las comunidades de los municipios, sobre todo los municipios de Jericó, de Támesis. Hemos tenido la oportunidad de ver los problemas ambientales en el espacio de Puntos Capitales, ¿no? Y son problemas que lastimosamente, por lo importantes que son, pero además por el mucho tiempo que llevan, se van ahogando entre olas de noticias. Entonces ahí de pronto uno ve una noticia ambiental como Tribugado, como el fracking o como el glifosato, nadando entre un mar de noticias políticas, judiciales, ideológicas, deportivas, de farándula, lo que sea. Y es difícil de cachar, pero la verdad es que se trata de asuntos importantes, sobre todo en este caso cuando hay un proyecto del Anglo Gold Ashanti al cual le tienen muchísimas ganas, pero contra el cual todas las comunidades, la gigantesca mayoría de las comunidades en los municipios del suroeste antioqueño están puestas en contra, ¿no? Y se les ha dicho que se está pervirtiendo la vocación agraria de los municipios, que se va a dañar el tejido social, que el ecosistema de un espacio tan biodiverso como el suroeste antioqueño no se puede poner en riesgo y sin embargo siguen insistiendo. Para empezar tenemos este video. Hola, soy Rafael Abubat, oriundo de Támesis en el suroeste antioqueño, economista, promotor de proyectos de progreso social como el Centro Cultural Moravia, el Parque Explora y Ruta N en Medellín. Y hago parte también de quienes promueven un agroparque para el suroeste de Antioquia, donde podamos incluir toda la población para que sigamos haciendo agricultura, pero conservando el ambiente y al mismo tiempo enseñar a conservar el ambiente a través de la agricultura misma. He estudiado responsablemente el proyecto de la minera Anglo Gold Ashanti, y con total certeza y con total responsabilidad puedo decir que es inconveniente para la conservación de las aguas, del paisaje, de la agroindustria, de la cultura y del turismo en el suroeste. Por eso me he unido y los invito a ustedes que se unan al movimiento en defensa del suroeste de nuestro querido departamento y uno de los lugares más importantes ambientalmente de Colombia. De manera que nació la iniciativa Salvemos al Suroeste, que es una iniciativa que une a muchos estamentos distintos, a muchos gremios distintos, a muchas partes de la sociedad y la comunidad del suroeste antioqueño, y que es además transgeneracional para tratar de esclarecer pues, en qué va este movimiento, cómo va el avance de los proyectos o en qué va el avance de la resistencia en contra de los proyectos. Se encuentra con nosotros Sebastián Restrepo, líder de la plataforma Visión Suroeste. Sebastián, bienvenido a Puntos Capitales, buenas noches. Buenas noches, Santiago, qué gusto encontrarme a conversar con vos, porque te he escuchado mucho y cuando vivía por fuera me conectaba mucho con Colombia
desde tus crónicas y tus viajes. Y bueno, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por estar acá. Sebastián, cuénteme, ¿qué se pone en peligro con el proyecto minero en el suroeste? ¿Cuál es el primer bastión de defensa que se busca proteger? Bueno, Santiago, realmente es un proceso que implica muchos riesgos desde lo social, desde lo ambiental, en términos de biodiversidad, en términos de riquezas que aún no terminamos de estudiar, pero que están ahí, como la riqueza arqueológica, y sobre todo las culturas y la historia, el proceso histórico de habitamiento de ese territorio, que es un habitamiento fruto de la colonización antioqueña, de pequeñas parcelas productivas de café, de economías campesinas, de desarrollos agroindustriales, de culturas indígenas en Verachamí, es decir, un desarrollo que ha sucedido alrededor del trabajo de la tierra. Entonces es una vocación y es un proceso histórico, y estamos en un momento, en un debate histórico del desarrollo del suroeste, en donde al parecer las decisiones se están tomando desde un escritorio en Sudáfrica sin consultarnos a esa diversidad de habitantes, de proyectos y de personas que tenemos un arraigo profundo con esa tierra. ¿Qué respuesta, para terminar, hoy estamos en una correría, Sebastián, que espero me entienda, pero bueno, ¿qué respuesta han recibido ustedes del Estado? ¿Qué les han dicho? Siendo que está como tan organizada la comunidad, ¿han recibido alguna respuesta? Bueno, Santiago, primero que todo, pues reconocer a todas esas diferentes comunidades y grupos que se han organizado por mucho tiempo, más de 11 años. El Estado, lastimosamente, tenemos un problema sistémico, y es que no tenemos unos mecanismos efectivos de coordinación y concurrencia. Hay un déficit de participación. Desde las leyes se trata al subsuelo como una cosa distinta al suelo, sabiendo que son una unidad funcional. No se puede entrar a sacar 119 millones de toneladas de materiales de una montaña sin afectar la vida, la tradición, la vocación agrícola y todo lo que pasa sobre el suelo, sin afectar las aguas y sin afectar, por supuesto, el paisaje, que es uno de los más bellos de Antioquia. Frente al gobierno, pues eso es un problema sistémico. Yo creo que el asunto de Jericó y del suroeste es una de las muestras de esos conflictos socioambientales, y mientras no existan, digamos, unos mecanismos efectivos de participación, y mientras las comunidades no tengan el derecho a decidir sobre su futuro, los problemas van a seguir. Te quiero decir además que nosotros, yo por ejemplo, soy la 6ª generación de familias de ese territorio. Anglugolo Chanti tiene no un proyecto de una mina, es un distrito minero. Eso es lo que le dice a sus inversionistas, con 5 yacimientos. Uno de ellos, el principal, es el Nuevo Chaquiro, pero hay otro que se llama La Isabel. Y vea, le cuento una cosa. Mi bisabuelo, el señor Serafín Murillo, era dueño de La Isabel. Era un campesino y un ganadero a principios del siglo XX. Y entonces todo lo que ha pasado y toda esta historia de habitar la tierra y de trabajar la tierra, de un desarrollo intergeneracional que se ha construido sobre cientos de cosechas, ahora nos lo quieren plantear una bonanza pasajera de dólares, que va a durar 20 años. Y entonces nosotros que no tenemos mecanismos, entonces pues estamos elevando la voz, juntándonos grupos muy distintos y poniendo este debate a nivel nacional, diciéndole al Estado que no estamos en contra de la minería en general, pero que los mecanismos tienen que evolucionar. Nosotros no podemos decir que hay una reactivación de la economía viene de la minería. El desarrollo, lo que ellos dicen es desarrollo, es un concepto que evoluciona con el tiempo. No es lo mismo lo que significaba el desarrollo con la esclavitud hace 200 años a lo que significaba en los 60s, que era básicamente la extracción de los recursos naturales, a lo que vivimos hoy, que tenemos que replantear el chip. O sea, el desarrollo está realmente en la resiliencia climática, en la soberanía alimentaria, en las aguas, y en darle sentido por fin a eso que no le hemos dado sentido por tantos años, que es el derecho de las generaciones futuras de vivir en un lugar bonito y cuidado y rodeado de naturaleza. Eso no lo estamos incluyendo. Con este tipo de proyectos, Colombia está empeñando un riñón básicamente para salir de una crisis. Y entonces, ¿quién se va a aliviar empeñando un riñón?
Eso es lo que está pasando en el país. Pues Sebastián, muchísimas gracias. Me parece un análisis muy completo y bien interesante de una situación, pues sí, que apremia, efectivamente, hace un buen retrato de lo que una crisis puede, en lo que puede generar si no se le pone atención a largo plazo, sobre todo en términos de lo ambiental. Muchísimas gracias. Sepa también, como les dije a nuestros invitados cartageneros, que tiene la puerta abierta para cuando podamos seguir analizando en qué avanza este proyecto, en qué avanza la respuesta de las comunidades al Anglo Gold Ashanti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muy bien. Hoy, por cuenta de la premura de los muchos invitados que tuvimos y de las extensas entrevistas, no vamos a tener un recuento noticioso. Quisiera, en cambio, aprovechar para leer los nombres que conozco, porque eran 8 más un sin nombre en Soacha, de quienes fallecieron ayer por cuenta de la violencia excesiva de la policía. Javier Ordóñez, Juliet Ramírez, Cristian Hernández, Haider Alexander Fonseca, Germán Smith Puentes, Angie Paola Vaquero, Cristian Camilo Hernández, Julián Mauricio González, Andrés Rodríguez y Cristian Hurtado Menecé. A todos ellos, paz en su tumba. Y finalmente, una reflexión. Creo que nosotros tenemos refundido el propósito del poder. Cuando nosotros configuramos una estructura jerárquica que tiene una cabeza o una serie de cabezas o una serie de estructuras jerárquicas que tienen cada una su cabeza, olvidamos que esa estructura debería tener un propósito. Es decir, todos los cuerpos que tienen cabeza tienen que tener un sentido para no perder la cabeza. Todas las estructuras jerárquicas necesitan de un propósito y si a nosotros se nos refunde el propósito del poder, ese poder termina sirviendo al poder mismo. Y eso es lo que estamos viendo. Un Estado que se cree dueño del subsuelo por encima de la nación a la que pertenece el Estado, que pretende explotar en nombre de yo no sé qué quimeras de la salida a la crisis, un oro que va a acabar con el agua, el paisaje, la biodiversidad, la cultura y el tejido social de una serie de municipios. O, mucho peor, el poder de policías que teniendo el poder no quieren, entre comillas, perderlo y se baten con fiereza en defensa de un poder que sin la gente no tiene ningún sentido. No se les olvide, por favor, que el Estado y las fuerzas del Estado solamente son legítimas si sirven a la nación, a la gente que vive precisamente en los territorios de ese Estado. Si nosotros perdemos el propósito de para qué tener estructuras jerárquicas, si nosotros borramos de un manazo la responsabilidad de quienes deberían estar al mando de estas estructuras, de quienes deberían darle un sentido, pero sobre todo un límite al uso del poder, nos vamos a quedar con ese abismo gigantesco que separa a quienes estamos de este lado y quienes tienen las armas, la fuerza y un uso desproporcionado de esa capacidad que supuestamente les da pertenecer o ser funcionarios del Estado cuando en realidad no deberían ser otra cosa que servidores. Pero no me crean a mí, créanle a Cantinflas. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. Compañeros, cuando nos demos cuenta, cuando hagamos conciencia que más que autoridad somos servidores públicos, nos habremos ganado el respeto de nuestros conciudadanos y la confianza de la sociedad a la cual servimos.